Buenas noches, soy Abraham Parejo y esta vez vamos a explicar la membrana celular. Comenzamos explicando que esta es una representación del modelo de mosaico fluido. ¿Por qué es un mosaico? Porque como pueden ver, dentro de la superficie hay varios elementos esparcidos, dándole forma de mosaico. Entonces, empezamos con la parte más básica y la que debemos entender mejor, que es los fosfolípidos. ¿Qué son fosfolípidos? Es un componente que tiene dos partes: el fosfo, que es la cabeza de fosfato, en este caso representado con esferas moradas, y los lípidos, que son componentes que no se ven atraídos por el agua. En este caso tenemos las colas hidrofóbicas, que están representadas por dos varillas amarillas saliendo de las esferas púrpuras. Entonces, ¿qué pasa con esta estructura? Como la parte morada, la cabeza de fosfato, se ve atraída por el agua, pero la parte amarilla la rechaza, tienden a comportarse de manera similar y la parte de amarilla va a quedar mirándose entre sí. La morada crea una capa superficial que lo protege. Pero no solo estamos viendo cosas moradas y amarillas, hay muchos otros componentes dentro de esta representación. Y todos ellos son proteínas. Esto es una proteína, esta es una proteína, esto también. Esto es colesterol. Y déjenme mostrarles para que se aprecie el colesterol. Proteínas, proteínas, proteínas. Cada una tiene una función diferente. Esta es una proteína transmembranal, o sea, que atraviesa la membrana de un lado a otro. Mientras que hay proteínas periféricas, como aquí tenemos una. Todas las proteínas tienen funciones diferentes. En este caso podemos ver una proteína alfa con forma de hélice, que transporta componentes de un lado al otro. Luego aquí tenemos una proteína con forma de Y, que se llama glucolípido. Este lado exterior, compuesto por dos, es hidrofóbica, mientras que la parte interior es hidrofóbica, mientras que la parte de afuera sí reacciona apropiadamente con el agua, por lo que sigue la regla que ya establecimos anteriormente. Entonces, ¿qué funciones tiene? Además tenemos este de aquí, llamado glicoproteína. Ambas proteínas, en este caso, tienen la función de darnos el grupo sanguíneo, el reconocimiento de las células. De acuerdo a su distribución, vamos a tener un grupo sanguíneo y otro, y las células van a poder identificarse entre ellas para saber cuáles son partes de nuestro organismo y cuáles deberían ser atacadas como organismos extraños. Luego, la parte que se nos cayó, el colesterol. Si recuerdan anteriormente, expliqué que este es un mosaico fluido. ¿Por qué es fluido? Bueno, la presencia del colesterol va a permitir que esta capa se mueva, fluya y permita porque las células no son rígidas, son moldeables, y la capacidad de moldamiento que tienen va a ser decidida por el colesterol. Eso sería, en resumen, todo lo que hay que saber del funcionamiento de la capa exterior de la célula. Muchas gracias. Mi nombre es Dulceroma Masherly Chocondori Flores y hoy les explicaré cómo el citoplasma, las mitocondrias y los ribosomas hacen posible la vida celular. Bueno, aquí tenemos la célula y aquí también podemos encontrar lo que es el citoplasma. Lo ubicamos, que es toda la parte celeste. Bueno, el citoplasma es el espacio interno de la célula que se encuentra entre la membrana celular y el núcleo. Bueno, está formado por una sustancia gelatinosa donde se ubican los diferentes organelos. Su función principal es permitir que ocurra la mayoría de reacciones químicas celulares, además de facilitar el transporte de sustancias. Y dentro del citoplasma encontramos lo que son las mitocondrias. Estas están dispersas en su interior. Bueno,
Las mitocondrias son conocidas como las centrales energéticas de la célula, ya que su función es producir energía en forma de ATP mediante la respiración celular. Esta energía es indispensable para la célula, para que pueda realizar las funciones como crecer, moverse y mantenerse activa. Además, es importante destacar que las mitocondrias poseen sus propios ribosomas, que podemos observar, que son esos de aquí chiquititos. Lo que permite sintetizar algunas de las proteínas necesarias para su funcionamiento, mostrando cierta autonomía dentro de ella. Bueno, por otro lado, los ribosomas son estructuras pequeñas que se encuentran dispersos en el citoplasma y también lo podemos encontrar en el retículo endoplasmático rugoso. La función principal de los ribosomas es la síntesis de proteína a partir de la información genética, las cuales son esenciales para la estructura y funcionamiento celular. En conclusión, el citoplasma, las mitocondrias y ribosomas trabajan de manera coordinada. El citoplasma como espacio donde ocurren las reacciones, las mitocondrias las que proveen energía y los ribosomas como productores de proteínas, permitiendo así el correcto funcionamiento de la célula. Gracias. Un saludo cordial a usted, docente. El día de hoy les voy a explicar lo que es el retículo endoplasmático en sus dos tipos, el liso y el rugoso, y de igual forma sus funciones más importantes dentro de la célula. Inicialmente les voy a explicar cómo es que se ha elaborado esta maqueta. Es decir, la he elaborado con materiales reciclados. Tiene de base una base de Tecnopor que me ha quedado de un anterior trabajo, unos retazos de cartulina que también los he reutilizado, unos tubos de plástico que los he forrado con hojas de colores que también me han sobrado, y lo demás también son hojas de colores. Bueno, vamos a iniciar con qué es el retículo endoplasmático. Este es un organelo presente en las células eucariotas. Está formado por una red de membranas interconectadas que se distribuyen por todo el citoplasma. Su función principal es participar en la síntesis, el procesamiento y el transporte de diferentes sustancias. Vamos a iniciar con el retículo endoplasmático rugoso, que vienen a ser siendo estas estructuras que parecen bolsas aplastadas. Este contiene, ¿por qué se le llama, retículo endoplasmático rugoso? Porque este contiene lo que son ribosomas, que le dan esta contextura, esa superficie y ese aspecto de ser rugoso, ¿no? Dentro de sus funciones está la síntesis de proteína, que produce proteínas que serían exportadas fuera de la célula, insertadas en la membrana o enviadas a otros organulos. El plegamiento de proteínas. Las proteínas recién formadas adquieren su forma tridimensional necesaria para que funcionen bien, ¿no? La modificación inicial. Pueden agregar grupos químicos como azúcares, iniciando la formación de glisoproteínas. El control de calidad. Detectan proteínas mal formadas y evitan que continúen su recorrido. El transporte intracelular. Envían las proteínas en vesículas hacia el aparato de Golgi para su procesamiento final. En otra parte les vamos a explicar cuál es el procedimiento dentro del aparato de Golgi. Sigo con mi exposición sobre el retículo endoplasmático liso, que vendrían a ser estas estructuras que yo uso unos tubitos, ¿no? Tubitos de plástico forrados. Estos, a diferencia del rugoso, no contienen ribosomas en lo que son sus paredes o sus alrededores. Simplemente contienen tejidos, ¿no? No contienen lo que son los ribosomas, como ya lo mencioné, y por eso es que se le considera una superficie lisa. Las funciones que este emplea dentro de lo que son las células es la síntesis de lípidos, producen fosfolípidos y colesterol, por lo que son esenciales para la formación de membranas celulares. La producción de hormonas. En algunas células sintetizan hormonas esteroideas. La desintoxicación. También neutralizan sustancias tóxicas, medicamentos y alcohol, especialmente en las células del hígado. El metabolismo de carbohidratos también participa en la regulación de la glucosa en sangre y el almacenamiento de calcio. Bueno, el retículo endoplasmático cumple funciones esenciales para la vida celular. El rugoso se especializa en la producción y control de proteínas, mientras que el liso se encarga de los lípidos, la desintoxicación y el equilibrio químico. Ambas forman parte complementaria para asegurar el correcto funcionamiento de la célula.
Eso sería todo por parte mía, muchas gracias. Hola, les presento mi maqueta. Fue elaborada con hojitas de colores y dibujos hechos plumones. También estructuras con lo que es telita, más que todo ropa reciclada. También tengo lo que ha sido papeles, plastilina y pues más telita. Continuando con la exposición de otro organelo endomembroso, encontramos al aparato de Golgi, cual tiene dos caras, la cis, por la cual va a recibir las sustancias, y la cara trans, por la cual va a enviar las sustancias. Pueden ver que está compuesta por estos sacos aplanados, las cuales se llaman también cisternas. Bueno, su funcionamiento se puede decir que el retículo endoplasmático va a enviar lo que son las proteínas o lípidos por medio de las vesículas transportadoras. Entonces, el aparato de Golgi lo que va a hacer es recepcionarlas y las va a modificar dentro de su estructura. Y los sacos, aquí dentro se va a modificar la sustancia. Se le puede añadir carbohidratos y posteriormente se va a clasificar y se van a empaquetar y enviar por medio de estas vesículas. El aparato de Golgi genera en total tres tipos de vesículas. La primera es llamada la vesícula de excreción, la cual va a trabajar para transportar lo que son neurotransmisores, tanto fuera o dentro de la célula. Como pueden ver en este ejemplo, la segunda vesícula es de exocitosis y estas se encargan de liberar sustancias hacia afuera, ya sean anticuerpos o también se pueden estas llevar sustancias que van a ayudar a la generación y reforma de la membrana. El último tipo de vesícula son las vesículas lisosomales o también conocidas como solo lisosoma. Estas van a tener dentro de ellas enzimas digestivas. También es conocida como el aparato digestivo de la célula. Muy bien, el lisosoma tiene una estructura interna compuesta por, como dije, enzimas digestivas, dentro y fuera, aparte de la bomba de protones. Para que ésta pueda digerir, tiene que tener algún tipo de enzima en específico. Por ejemplo, si es que el lisosoma quiere digerir proteínas, tiene que tener el proteasa. Si es que quiere digerir ácidos nucleicos, es el nucleasa. Si es que quiere digerir carbohidratos, es glucosilasa. Y finalmente, para digerir lípidos, es la lipasa. Como ya comenté, el lisosoma tiene lo que es la función de degradar. Esta se va a generar en dos tipos de digestión. Tenemos la endocitosis, que significa que, por ejemplo, dentro va a capturar a la sustancia y posteriormente la va a digerir. Tenemos estos dos ejemplos. Estas más que todo funcionan para poder reconocer organelos que están dañados o que ya no son eficientes. Entonces las consumen para que no generen daño en la célula. Otro tipo de digestión es la exocitosis, donde podemos ver que aquí, por ejemplo, el lisosoma llega a capturar las sustancias que no ha podido digerir y finalmente las libera al exterior. Otro granelo de suma importancia son las vacuolas. Estas, como pueden ver, son como saquitos, las cuales van a cumplir el funcionamiento de almacenamiento. Van a almacenar agua, sales o nutrientes, o también inclusive desechos dentro de la célula. Estas van a cumplir un segundo rol al momento de fusionarse con las vesículas. Como pueden ver, puede parecerse muy semejantes especialmente en la célula animal, ya que también son pequeñas. Pero como ya sabemos, las vesículas nos sirven para el transporte, mientras que la vacuola se puede fusionar con un lisosoma y, como dije, esta almacena lo que son desechos y el lisosoma va a ayudar con sus enzimas a degenerarlas y destruirlas. Y por ende, este tipo de organelo también ayuda mucho al equilibrio de la célula. Buenas noches. En esta oportunidad a mí me tocó exponer la parte del núcleo, el nucleolo, el ADN y los centriolos. Antes de exponer para qué funcionan cada uno, voy a exponer cómo hice mi maqueta, que fue una maqueta reciclada. Lo hice a base de cartón, un cartón un poco más grueso, papel un poco más delgado, como cartulina más o menos, y también la base de cartón. Utilicé lentejas, pimientas, retazos de materiales que utilizamos a veces en mi casa para hacer las actividades de mi hermano, cola de rata, igual de esta forma,
hojitas de colores, un poco de corrospún y también unas impresiones, ¿no? Para poner cada parte. Bueno, dado esto voy a explicar para qué sirve cada uno. Vamos a empezar con lo que es el núcleo, que es esta parte de acá. Aquí lo podemos ver. Es esta parte de acá. El núcleo es el centro del control de la célula. Se encarga de dirigir todas sus actividades, como el crecimiento, la reproducción y protege el material genético, ¿no? Luego encontramos lo que es el ADN, que son estas partes de acá, que está dentro de lo que es el nucleolo. Bueno, el ADN se encarga de, más que todo contiene, ¿no? Toda la información genética de la célula. Indica cómo debe funcionar, también cómo debe desarrollarse y reproducirse en el organismo, ¿no? Luego tenemos el nucleolo, que es lo que cubre el ADN, que es este redondito más pequeño, que está dentro del núcleo, pero como cubriendo el ADN. Bueno, su función principal es producir ribosomas y que son necesarios para la fabricación de proteínas. Y por último tenemos lo que es los centriolos, que es esta parte de acá, que yo lo puse de esta manera. Bueno, los centriolos son estructuras que ayudan a la división celular. Organizan los cromosomas para que se repartan correctamente cuando la célula se divide, ¿no? En conclusión, cada una de estas partes cumple una función esencial que permite el correcto funcionamiento y la continuidad de la vida. Bueno, para culminar, a cada compañero le tocó una parte de las células, lo cual es bastante impresionante, ¿no? Cómo entre todas funcionan, entre todas trabajan para que haya un buen funcionamiento de todo ello y para que todo pueda funcionar correctamente. Dicho esto, muchas gracias por ver nuestras exposiciones y eso sería todo. Gracias.